Gracias, señor presidente. Bien, tenía previsto saludar al alcalde de Aldaya, Guillermo Luján, a Ampar Folgado, portavoz y diputada provincial, a Albert Granell, concejal de Compromís en Aldaya, a María Amparo Guas y a José Bonet, miembros del Tribunal Comunal del Roller de Gracia de Aldaya, que estaban siguiendo este pleno invitados. Se han tenido que ir, sabemos por qué, ¿no?, que perdieron el tren, pero bueno, verán esta felicitación por vídeo, este saludo por vídeo. Y yendo ya al turno de defensa, que compartiré con el Partido Socialista, recordar que en febrero del 2020 fue Compromís quien presentó dos proposiciones de ley para modificar la ley orgánica del Poder Judicial para reconocer el carácter del Tribunal Constitucionario, una para reconocer al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y otra para reconocer el Tribunal Comuner de Roller del Horta de Aldaya. Estas mismas iniciativas se presentaron en noviembre de 2018 y, a pesar de su aprobación inicial, no prosperaron por la disolución de las Cortes y decayeron. Hoy parece que por fin estas iniciativas legislativas van a llegar a su fin y esperemos que el primer pleno que se haga en diciembre en el Congreso aprueben definitivamente las mismas. Pero, obviamente, si llega a este punto es porque ha existido un consenso generalizado en su tramitación, pero no hubiera nacido a no ser que Compromís hubiera presentado estas dos proposiciones. Es complicado para un grupo pequeño como el nuestro, numéricamente, iniciar y finalizar la aprobación de una ley. Y hoy terminamos esta ley que no hubiera podido llegar hasta aquí si no la hubiéramos presentado nosotros. ¿Cuántas proposiciones de ley han iniciado el resto de grupos, mucho más numerosos y de asuntos propios del País Valenciano como este? Pues la respuesta está clara, es que ninguna. Tal como pasa cuando presentamos enmiendas a los presupuestos generales del Estado o cualquier texto legislativo. No somos, obviamente, el grupo más mayoritario, el grupo más numeroso, pero sí el que más defiende con iniciativas legislativas y no legislativas los intereses del pueblo valenciano. En su día entendimos que era mejor presentar las dos propuestas por separado para agilizar su tramitación, como se hizo también en las Cortes Valencianas a nivel no legislativo. Durante el periodo de presentación del texto de alternativos nadie aportó nada, ni durante su tramitación en el Congreso. Hoy llegamos con un texto de consenso. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela fue creado a mediados del siglo XIII y el Comuner de Aldaya en 1268. Somos, por lo tanto, un país que desde su nacimiento ha tenido su singularidad, sus fueros, sus leyes, sus tribunales y juzgados privativos, sus instituciones y sus costumbres. Un reino creado en 1238, Urs Furs de 1261, que son, por lo tanto, el primer texto legislativo de lo que hoy es el Estado español, pero fue el segundo en Europa. El país valenciano hemos sido, somos y seremos, y reconocer el carácter constitucionario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela o el del Comuner de Aldaya demuestran esta realidad. Somos una nacionalidad histórica, como la primera, que nos han querido borrar durante siglos, pero continuaremos siendo. Porque ese Estado que compartimos solo será viable si lo entendemos como una suma de diferentes realidades, de diferentes tradiciones, de diferentes lenguas, culturas y instituciones. Entendemos que hoy hacemos justicia con esta aprobación, que esperemos que sea por unanimidad, de esta ley. Continuaré luego en el turno de portavoces argumentando más. Gracias. Comentábamos antes, ¿no?, hemos de reconocer nuestras propias instituciones, más si son ancestrales. En este caso son anteriores a las confederaciones hidrográficas o a los ministerios y han demostrado su validez durante siglos. Deben ser un punto de partida la aprobación y el reconocimiento por ley de estas instituciones para reivindicar también la vigencia del derecho civil valenciano y la convivencia entre las leyes modernas, tradiciones y derecho civil como el que hemos tenido. El pueblo valenciano, que desde su nacimiento como pueblo ha tenido sus propias instituciones. Reconocer hoy, por modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como ya tiene el reconocimiento el Tribunal de los Buenos Hombres de Murcia o el Tribunal de las Aguas de Valencia a los tribunales de Orihuela o de Roller de Aldaya, es simplemente hacer justicia y poner en valor un patrimonio cultural inmaterial de primera magnitud. El Rollet, la mayor parte de la huerta de la localidad valenciana de Aldaya, está integrada en el Tribunal Comuner de Roller de Gracia del Horta de Aldaya, un tribunal que es una entidad jurisdiccional y de gobierno en los temas relativos al agua de riego. Es considerado como un tribunal tradicional,
tal y como lo admite el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En sus ordenanzas marca sus competencias como Tribunal de Riego, que son conocer de las cuestiones de hecho que se susciten sobre el riego entre los interesados en él o imponer a los infractores de las ordenanzas de riego las correcciones a que haya lugar con arreglo a las mismas. Los orígenes del tribunal se pierden en la lejanía de los tiempos. Lo que resulta indiscutible, según los historiadores, es la antigüedad de las normas de riego de la huerta de Aldaya, así como el tribunal encargado de velar de su cumplimiento. El Rollet de Aldaya, como hemos dicho antes, ya está documentada en el privilegio otorgado en 1268 por Jaume I a los musulmanes, aunque se puede asegurar que ya existían con anterioridad algún tipo de ordenanzas en la zona. Tenemos ordenanzas, por ejemplo, de 1589. Ya por 1747 hay más documentación escrita sobre diversas reuniones del Tribunal Comuner. Este siguió reuniéndose en la Plaza de Aldaya para resolver las controversias entre los regantes del Rollet o acequia comunera durante los siglos XVIII y XIX. Actualmente, el Tribunal Comuner del Rollet de Gràcia de Aldaya se reúne solo cuando es preciso. Por ejemplo, el día 30 de marzo de 2014, la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes del Rollet decidió, entre otras cosas, adaptarse y actualizar las ordenanzas. Por ejemplo, para hacer la conversión a euros de las cantidades reflejadas en las antiguas ordenanzas. Cabe destacar cómo consecuencia inmediata de contar con un sistema propio de resolución de conflictos es que los regantes del Rollet no han estado nunca sometidos a las normas del Tribunal de les Aigües, a pesar de que las aguas utilizadas por los regantes de Rollet vengan en parte del río Túria. Son características de ese tribunal la celebración de sesiones en lugar público que permiten el acceso al público en general, con fallos que tienen plena eficacia ejecutiva como actos administrativos que son. Y así, los fallos del jurado son ejecutivos. O sea, ese tribunal es un claro ejemplo, exponente de un juzgado de carácter tradicional y consuetudinario. Respecto al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, explicamos en el inicio de su tramitación. Dirige y gobierna todo lo relativo al reparto de agua y a la gestión de la misma. Las aguas del río Segura, de la zona geográfica del Bajo Segura o administrativamente Vega Baja. Entre sus funciones también se incluyen las funciones de policía, vigilando la limpieza del río, obligando a los molinos hidráulicos a financiar junto a los regantes la limpieza y conservación de las riberas del río Segura, y también se encarga del regadío de la Vega Baja. Tenemos conocimiento de que este regadío está vigente desde la época de los romanos, pero cuando se consolidó fue a partir del siglo X, en plena época islámica de la península ibérica, que es cuando se crean la mayoría de acequias y azarbes que se utilizan. Son de aquella época las primeras normas de uso, medidas de resolución de conflictos y divisiones administrativas. El Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela, tal y como lo conocemos en la actualidad, fue creado a mediados del siglo XIII. Las citadas ordenanzas le otorgan una serie de potestades administrativas y jurisdiccionales para así poder resolver pleitos entre regantes, herederos y otros, siempre que concierna a cuestiones de riegos y aguas. El Juzgado de Aguas de Orihuela cuenta más de 1.500 regantes a lo largo y ancho de sus más de 7.000 hectáreas y sus centenares de kilómetros de canales que han contribuido al desarrollo durante siglos de la zona de Orihuela y sus pedanías. Todo esto se ve claramente reflejado en muchos y diversos documentos, estudios y textos sobre la huerta del río Segura, que se han realizado por distintas entidades, tanto públicas como privadas, a todos los niveles europeos, estatal o autonómico. Desde hace muchos años, los representantes de este tribunal milenario, el Tribunal Privativo de las Aguas de Orihuela, pretenden que los diferentes gobiernos del Estado español reconozcan como tribunal consuetudinario. El derecho consuetudinario es el basado en la tradición o las costumbres. Estos tribunales constituyen verdaderos tesoros de patrimonio histórico como depositarios antiquísimos de una identidad local y de país en el País Valenciano, relevantes para las culturas, las costumbres o la cohesión social de las zonas donde están implantados. Los tribunales consuetudinarios y tradicionales están reconocidos por la Constitución española. Hoy, espero, daremos un paso importante para
Orihuela y su entorno, y para Aldaya y su entorno, y para todo el País Valenciano y por extensión de todo el Estado, por el reconocimiento por ley de este tesoro patrimonial. Volver a reivindicar nuestro papel en esta Cámara. Muchas veces se cuestiona para qué estamos aquí y si hacemos realmente algo útil como Cámara de segunda lectura, que dedicamos nuestro tiempo a debatir mociones que no tienen ningún impacto real en la vida de las personas. Hoy creo que damos un paso importante, y más para un grupo pequeño y modesto como el nuestro, que tiene tanta dificultad para poder incidir en la agenda legislativa de esta Cámara o de las Cortes Generales. Hoy finalizamos la tramitación de la primera ley que se aprobó por parte de este grupo. Para nosotros es un motivo de mucho orgullo y satisfacción, que diría aquel, ¿no? Estamos contentos de este paso, estamos contentos de que hoy Orihuela y su entorno y Aldaya y su entorno entren a formar parte de la ley del Poder Judicial y que se reconozca su carácter inmaterial, histórico, patrimonial de estos dos tribunales. Gracias a todos y todas los que lo habéis hecho posible apoyando nuestra iniciativa. Gracias.